La primera idea es que el éxito es mucho más aleatorio de lo que nosotros somos conscientes. Con frecuencia se nos dice que el éxito es el resultado de la estrategia, la planificación, el análisis cuidadoso y el trabajo duro. La aleatoriedad, por otro lado, es una fuerza que está fuera de nuestro control. Algunos la llaman suerte, pero no es lo mismo. Al igual que Einstein, no creo en la suerte, y por eso en este video la vamos a llamar aleatoriedad o fuerzas complejas. La segunda idea es que hay una serie de acciones que las personas y las organizaciones pueden tomar para capturar esas fuerzas complejas y aprovecharlas a nuestro favor. ¡Yes! Si el éxito es realmente aleatorio, ¿cómo pueden nuestras acciones mejorar realmente nuestras posibilidades? Si grandes empresas como Starbucks y Google, o incluso tu carrera, tu vida amorosa, son el resultado de la serendipia, entonces no tiene sentido dirigir nuestros esfuerzos en ninguna dirección en particular, ¿verdad? Serendipia se refiere a aquellos hallazgos afortunados e inesperados que ocurren mientras se busca algo completamente distinto. Esta palabra encapsula la magia de descubrir algo valioso o provechoso de manera accidental o casual, lo que a menudo puede abrir nuevas vías de pensamiento o investigación que no se habían considerado antes. Pero, de hecho, reconocer el poder de las fuerzas aleatorias no nos deja impotente a la buena de Dios, como se dice en mi país, sino todo lo contrario. Hay una serie de acciones que podemos tomar que nos abren a encuentros con estas fuerzas complejas, así como hay ciertas acciones que permiten producir serendipias para generar oportunidades. Malcolm Gladwell, periodista y escritor científico, nos dice que la clave del éxito en un trabajo, deporte o actividad profesional no es en gran medida una cuestión de puro talento, sino el resultado de practicar un total aproximado de 10.000 horas. Practicar un mínimo de esta cantidad de horas te hace un experto. Si esta fórmula es correcta, entonces parecería que el éxito se puede lograr de manera predecible. Simplemente seleccionamos un área en la que queremos ser buenos y luego trabajás mucho, pero mucho, para convertirte en eso. Practicás mucho más que cualquier otra persona, y esto debería al menos garantizar un lugar en la categoría gran experto. Pero, por supuesto, esto no garantiza el éxito, porque además hay muchos expertos, hay competencia y otras variables a considerar. Un científico, Anders Ericsson, a principios de la década de 1990, realizó un estudio que separa a los buenos violinistas de los grandes violinistas, y lo que encontró fue sorprendente, porque contradice muchas de nuestras creencias sobre el talento. Encontró que no existía tal cosa como un talento para tocar el violín. En cambio, la cantidad de horas dedicadas a practicar era lo que hacía toda la diferencia. Aunque los sujetos comenzaron todos a tocar alrededor de los 5 años, sus patrones de práctica pronto fueron diferentes. El grupo que se convirtió en el mejor de su clase practicaba 30 horas a la semana cuando llegaron a la edad de 20 años. Si sumás todas esas horas, obtienes un aproximado de 10.000 horas de prácticas enfocadas, mucho más que las 4.000 horas promedio que practicaban el resto de los sujetos, los cuales no llegaron a destacarse. Lo sorprendente del estudio de Ericsson es que él y sus colegas no pudieron encontrar lo que llamamos talentos naturales, músicos que flotaran sin esfuerzo hasta la cima mientras practicaban una fracción de tiempo menor a la de sus compañeros. Su investigación sugiere que una vez que un músico tiene suficiente habilidad para ingresar a la escuela de música de élite, lo que distingue a un intérprete de otro es cuánto trabaja. Eso es todo. La práctica implacable y dedicada es lo que aumenta las probabilidades de éxito. Pero si esto es así, entonces ¿qué hay de las personas que consideramos talentosas? Como Lionel Messi, Michael Jordan, el gran compositor Mozart o el pintor Pablo Picasso. ¿Es que acaso ellos no tienen un talento extraordinario? Pues según estos investigadores, no y sí. ¿Por qué? Porque aparentemente el talento de estas personas o su habilidad extraordinaria es practicar más que nadie, pensar en su tarea y enfocarse más que nadie. Su principal talento es la disciplina. Todos ellos comenzaron a edades tempranas y acumularon una enorme cantidad de horas de práctica. Por ejemplo, el padre de Mozart comenzó a enseñarle a la edad de 3 años y se sabe que su padre era un gran músico súper estricto y disciplinado, por lo que se piensa que Mozart pasaba gran cantidad de horas al día practicando música. El padre de Pablo Picasso también era pintor y profesor de arte, y comenzó a enseñarle a la edad de 7 años las técnicas avanzadas de dibujo. Para cuando Pablo Picasso ya era adolescente, superaba las habilidades de su padre, y superaba con creces las 10.000 horas de práctica, y era prácticamente un pintor y dibujante compulsivo. Y lo mismo podríamos decir de Michael Jordan, una persona obsesionada con la práctica. De Lionel Messi no diremos nada porque es un extraterrestre. Pero entonces algunos me dirán, ¿que acaso la genética no cuenta? Por ejemplo, en el caso de Jordan, o tener un gran oído como pudo ser Mozart, o una gran voz como Luis Miguel. Por supuesto que cuenta, ser alto y fuerte es esencial para una actividad como el básquet,
Y tener sensibilidad se dice que es esencial para ser bueno en las artes. Pero hay muchos deportistas altos y fuertes que no tienen éxito en el básquet. Y lo mismo pasa en las artes. Como hay muchos cantantes con grandes voces que no tienen éxito. Con esto deducimos que el talento por sí solo o la práctica por sí sola no es suficiente. Y aquí es donde comenzamos a hacer hincapié en ese componente que mencioné anteriormente, las fuerzas complejas, y cómo podemos ayudarlas para tener éxito. Pero antes quiero que tengamos algunos números en mente. Mozart realizó durante su vida unas 600 composiciones, todas de gran calidad, pero solo es considerado un genio o se consideran obras maestras el 16% del total de sus composiciones. Y en términos generales, ese 16% de toda su obra, es decir, unas 96 composiciones, es lo que escuchan hoy en promedio los aficionados a la música clásica. Solo el 16%. Se cree que Pablo Picasso produjo más de 50.000 obras, incluyendo pinturas, esculturas, grabados, cerámicas, y además con colaboradores creó obras de teatro y literatura. Si consideramos que a los 12 años ya dominaba las técnicas avanzadas de pintura y dibujo, y que Picasso vivió hasta los 91 años, deducimos que Picasso producía más de 500 obras por año, más de una obra por día. Pero aunque el arte es subjetivo, del total de su obra catalogada, se considera que el 15% fueron obras destacadas y magistrales. El resto son experimentales o obras del montón. Como podrás ver, a los muchachos no les faltaba horas de práctica, pero también espero que hayas notado el porcentaje de acierto entre comillas, porque de esto hablaremos más adelante, sobre la importancia de la cantidad de apuestas intencionadas que hay que hacer para mejorar las probabilidades de éxito. Porque cada composición de Mozart y cada obra de Picasso era una apuesta. La práctica deliberada aumenta las probabilidades de que las fuerzas complejas trabajen a nuestro favor.